Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Chuy Minel Gapshankichis. Buenas noches, buenas noches. Estamos aquí ya otra vez para empezar la clase del día de hoy. Recuerden que hoy día... Aliento. Muy bien. Hoy día nuestro trabajo a elaborar es una solicitud, ¿ya? Si con una tallan caros en suma, ya todo va a llegar. Che, bajme, alguna, pónganse cómodos, aliento tierra para muy chiquinas, pache, che, manta, ¿ya? Muy bien, gracias a los amigos de TikTok que también ya están activándose. En YouTube también tenemos bastantes amigos que están viendo, que nos están siguiendo a través de la red social. Entonces, estimados amigos, dicho esto, hoy día empezamos la clase con la solicitud. ¿Cómo podemos trabajar con la solicitud? A ver, y me no solicitud arima. ¿Cómo se dice solicitud en quechua? Esa es la idea, ¿eh? ¿Cómo digo solicitud en quechua? La mayoría, en la mayoría de los casos, este documento, estimados amigos, es de uso frecuente para peticiones, para, en este caso, pedir algo, ¿eh? Entonces, muchas veces, pues, en las evaluaciones de lenguas originarias, a algunos les han pedido escribir una solicitud, escribir una carta, escribir un oficio. Entonces, también no podría ser un caso nuevo en esta evaluación que venga también una solicitud. Hay que estar, en este caso, como dice, prevenidos sobre toda esa situación, ¿eh? Porque si no estamos prevenidos, nos van a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Eh? Entonces, por eso es que vamos a elaborar, ¿ya? Uno de los términos claves, estimados amigos, un momentito, por favor, vamos a compartir por Facebook, unos segunditos. Hay días que la red se pone media lenta, hay días que está bien, ya hay días que nos hace renegar, pero estamos aquí. Entonces, estimados amigos, ya está. Vamos a ver un momentito, por favor, mientras vamos dando acceso a dos compañeros que están todavía ingresando. ¿Ya? Ya está, ya empezamos. Entonces, estimados amigos, la solicitud. Y me contaje esa solicitud. Se dice, algunos dicen mañaricui. Mañaricui. Un documento que sirve para pedir, para poder solicitar algo. Ahora, empezando con este documento, estimados amigos, y menos que creo que la mayoría de nosotros ya conocemos cómo se escribe este documento, ya desde primaria, inicial, nos han enseñado, o digo desde primaria o secundaria, en este caso, nos han enseñado a redactar este tipo de documentos que son de uso frecuente. Ahora, una de las cosas muy importantes es el mañacui. Siempre decimos, ¿eh? ¿Cómo decimos? Solicito. Empezamos aquí. Mañacui. ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Ya? Estamos empezando una hoja en blanco para que podamos empezar. ¿Ya? ¿Qué cosa vamos a pedir? Vamos a pedir apoyo, ¿ya? Mira, nuestro objetivo es pedir apoyo a la municipalidad, ¿ya? ¿Ya? Para un viaje, ¿ya? De escolares. ¿Ya? Entonces, muchas veces en algunas instituciones cuando no hay posibilidades económicas piden apoyo, oye, hay que pedir al municipio para que nos pueda apoyar en un viaje, ¿a dónde? ¿A algún lugar que se va a ir, se organiza un viaje? Entonces necesitamos pedir apoyo. Excelente. Y aquí está mañana. Ahora, dando esta idea, podemos pedir o podemos mencionar aquí la palabra principal que vamos a solicitar es apoyo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Ya? Entonces, veamos. Yo
pido apoyo, ya, Mañacuy, ya, estamos pidiendo la petición, ya, a ver, ¿estaría bien que nos pidamos apoyo otra vez? Ya, muy bien. Y nuestra palabra clave sería Yana Paita. Ayuda, ¿ya? Ahora, ¿para qué? Para un viaje de estudiantes. Yacha, Tikuna, viajar. Chusa, Nan, Kupa. Ya está. Esta es mi petición. Mañana, Yanapaita, Yacha, Tikuna, Chusa, Nan, Kupa. Estoy diciendo apoyo para el viaje de estudiantes. ¿Entendido? Entonces ya tengo esta idea. Ya tengo mi petición. Tú puedes cambiar tu petición dependiendo qué es lo que quieres pedir. Si tú quieres un día de descanso, puedes pedir también solicito un día de descanso. Ejemplo aquí, Mañacuy. Solo en Mañacuy cambias pues y pones, por ejemplo, ¿qué cosa voy a pedir? ¿Cuál es mi petición? ¿Ya? Voy a poner, Huk Samana Punche, ¿te podría decir? Huk, ahorita, Samana Pun Chao. Estoy pidiendo un día de descanso. ¿Ya? En algunos casos dice que muchas personas piden permiso, ¿eh? Oye, yo voy a solicitar permiso. ¿Y cómo digo permiso en quechua? A ver, ¿alguien me puede decir a este grupo cómo se dice permiso en quechua? Yayanguichu manachu. Inmediatamente, permiso. ¿Cómo se dice permiso en quechua? A ver, a menos. Pampachaykuy, yachachik. Pampachaycuy, perdóname, discúlpame. A ver, Samarita munani yachachik. a ver, Samarita Monal. Mira, realmente, estimados amigos, permiso, no existe en el quechua, sino va a depender mucho el contexto en el que tú te vas a comunicar. Por ejemplo, estás en la calle con un grupo de gente y le dices, oye, permiso, ¿qué le dices? ¿Qué le vas a decir? Hatari, tuchuri, achuri, pero con cariño. O sea, muchas veces el quechua, en ese tipo de expresiones es lo que indica, pues, ese cariño, ese aprecio, con el que se caracteriza. Hatari, dicen, achuri, suchuri, pero no vas a escribir en un documento, suchuri, te mayacone, no. Sino muchas veces, por ejemplo, podemos tal vez adecuarnos al castellano. Ya, un momento, por favor. Ya. Adecuarnos al castellano y pensar en la palabra permiso. Permiso. Si tú estás en el mercado y le dices, sucho, quiere decir, muévete un poquito. ¿Ya? Algunos te dicen, por ejemplo, anchuri. ¿Ya? Anchuri. Muévete, sal de ahí. Pero esa palabrita, suchuri, anchuri, en el contexto del quechua, no es una palabra que realmente en algunos casos dirías, pues, en el caso de castellano, este permiso diría, muévete, ya sal de ahí, pero en el quechua no tiene ese contexto. Entonces, para no estar más pensando en esto, les doy una opción. ¿Se recuerdan del término nisjata? Nisjata. Entonces, podemos apoyarnos con eso. Mañacuy, si no encuentro otra palabra, pongo aquí. Permiso nisjata. ¿Ya? Podría ser una opción. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, podemos utilizar así. Permiso nishata monani. ¿Ya? Manera cancha, pues, ese es el tema. Pues en el quechua no encontramos todas las palabras que quisiéramos, ¿eh? Entonces, por eso este término nishata es un salvavidas que se utiliza de manera frecuente cuando no encontramos una palabra en quechua. Por ejemplo, tú no encuentras celular.
Tampoco, pues celular niscata nomás le pones, ¿ya? Entonces, ahora yo solicito permiso por mis cumpleaños. Permiso niscata, cumpleaños, ¿cómo se dice? A ver, dime cumpleaños. Punchawni punchai. Santuyuq, Santuyuq santu, Santo, pero es que paqarimusqay p'unchaw. santuyuq, algo así es. P'unchayniyki. Ah, ya, muy bien. Y pongo aquí, Wata puntasjai raico, ¿ya? Waka puntasjai raico, ya está. Entonces ya he puesto aquí. ¿Estaría bien juntas raico? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Sí está Separado. bien, sí está bien Separado. por cumplir año. Ya, vamos a poner. Ya tengo aquí, mira, tres opciones. Mañana ya na paita ya chachikuna chusanangupaj. Segundo, ya. Mañana cook samana punchauta. Y mañana permiso nescata guata juntas kai. Raico. Y ya tengo opciones aquí para yo poner. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados amigos que están aquí viendo, tenemos estas opciones para poder pedir permiso en el caso del hecho. ¿Ya? Ahora, teniendo esta idea, ¿qué nos falta ahora? Pirmi kusway punchau, pajari muscay punchau. También algunos dicen pajari muscay punchau raigo. Va a depender. Va a depender del contexto donde nos ubicamos. En algunos lugares dicen pajari moraninche punchau. Nacer dicen pajari, ¿eh? Entonces ya tenemos nuestra petición. Ahora ya tenemos esta idea. Entonces vamos a reducirlo poquito, pequeñito, para que estén teniendo en cuenta. Ahora elijamos cuál quieren. ¿Cuál de los tres quieren? Yanapa y Mañaco y o permiso. ¿Cuál de los tres desarrollamos? A ver, ustedes digan. Permiso. Permiso. Ya. ¿Algunos? Mañacuy. Permiso, yachachi. Ya, muy bien. Mañacuy, profesor. Ya. Mañaco y permiso. Ya está. Ahora, Permisuta. permiso ya tomó ahí con el después no va. Ya, algo y me baño los ginas, permiso tomó nada. Ya. Ahora, ¿qué continúa? ¿Cuál es la siguiente parte de la solicitud que debemos tener en cuenta, estimados amigos? ¿Ya? ¿Cuál sería? ¿A quién está dirigido? Entonces, ¿dónde se pone esto? En nuestra estructura ponemos a este lado. Pipa. Pipa, ¿para quién? O en algunos casos, aquí lo ponen de frente y dicen, por ejemplo, Huirajoche. ¿Qué es Huirajoche? Señor. Suele ponerse así. Y aquí pongo, pues, el nombre. ¿Ya? Aquiles, ¿ya? Pérez, ya está. Entonces, voy poniendo, en este caso, a la persona que voy a pedir. ¿A quién está dirigido? ¿Ya? Aquiles Pérez. Y luego voy a poner su cargo. ¿Cuál es el cargo que cumple esta persona? Ya tengo. ¿Ya? Normalmente, por ejemplo, en Cusco a los alcaldes le dicen Barayo, ¿eh? Algunos dicen Umayi, dependiendo. ¿Ya? Si en caso que estamos pidiendo permiso, tal vez en un colegio, en una institución, o sea, dependiendo de dónde pides permiso. Entonces, si nos estamos enfocando en el ámbito educativo, será pues director del colegio, ¿ya? O mañana no antes, mañana con antes, ¿qué? Nada, hay más de nada. No vamos a pedir permiso, ¿ya? Ahora, empezamos, ¿ya? Siempre les sugiero que ingresen antes de las 8:10, ¿ya? Para que puedan recibir bien las clases. Pongo aquí, Peca Mario, ¿ya? Pongo, por ejemplo, yo voy a poner mi colegio. José María Arguedas, mi colegio.
Yachay, Wasi, Umaya. Recuerden, estimados amigos, aquí lo que estoy poniendo. Cuando nosotros querramos poner el nombre de una institución, siempre vamos a tener que empezar del nombre de la institución, José María Arguedas. Luego ya pones la denominación, Yachehuasi o Maya. ¿Ya? No te equivoques, porque muchas veces van a poner Yachehuasi o Maya, José María Arguedas. Ya pierde coherencia en nuestro texto. ¿Ya? ¿Dónde es eso? Aquí o donde yo vivo se llama Uripa. Ya está. Entonces, fíjate, mira. Pipa, hubiera Aquiles Pérez. ¿Ya? Si no pones licenciado, pones, ¿eh? O simplemente Cheche de Inglés. Ya está. Aquiles Pérez. Ya tengo mi destinatario. ¿A quién va a estar dirigido mi documento? ¿Se dan cuenta? Ya tengo esa idea. Ahora, ¿qué cosa voy a agregar aquí? Ahora vienen mis datos, pues. Mira, ya estoy armando mi solicitud. Ya, ahora ya muchuramos para, ¿qué cosa voy a poner? Mis datos. Los datos de la persona, ¿quién va, en este caso, solicitar? Pones, ¿cómo se dice, cómo se empieza la solicitud? Yo. Pero en este caso es ñuja. Ñuja. Pones aquí. ¿Ya? Y más jamal. Digamos tu tiquiri. Ana, ¿ya? O si no, Dina. Más volver pecho. Dina. No sé, García. ¿Ya? Fuentes. No, y significa Que sea quechua, apellido quechua. así no quieres nombre quechua, ¿ya? Quilla, ¿no es cierto? Quilla, Guamán. ¿Ya? Guamán. Guamán, ¿ya? Emma, Anca. Ya está. Aquí. Quilla, Guamán, Anca. Es mi nombre y apellido. Ya tengo esto, ¿ya? Ahora, ¿qué me falta? ¿Ya? ¿Qué me falta? DNI. 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 Gracias a los amigos que están en TikTok, comparte y dale me gusta a nuestra transmisión para que más personas puedan ver nuestras clases, ¿ya? A ver, DNI te chulei, pues a para chular para ahí, me cae bien. Mana, maestro. Por ejemplo, ponemos Rexi, ya, y me digo mal, Rexi, Chikuy y Yupay. ¿Está bien? Rexi, Chikuy y Yupay. Número de DNI. O Rexi, Chikuy y Yupay. ¿Cuál sería? Vamos a poner Rexi, Chikuy, Naipaz, Yupay. Porque este número es el número con el que nosotros nos identificamos. ¿No es cierto? Rexi, Chikuy, Naipaz, Yupay. ¿Cuál sería Rexi, Chikuy, Naipaz? ¿Ya? Y pongo aquí, Yupay, y pongo tu densidad. 70, o no sé, a ver, 34, 56, 78. ¿Alguien chueche? ¿Ya? De preferencia, estimados amigos, cuando nosotros tenemos el número de DNI, pongamos en números, ¿ya? Porque si nosotros vamos a poner letra por letra, va a ser muy amplio y algunos no conocen en este caso, cómo poner y se van a equivocar, ¿ya? Entonces tenemos aquí. Tal, ya está. Kunantaq imachata chaypi yapanaykanqa. Imatan yapanaykanqa. Dirección. Ahí llaman. Dirección. Ya. Ay, ¿Qué vamos a poner? Por ejemplo, recuerden aquí, ojo, vamos a poner el lugar donde vivimos. ¿Ya? Por ejemplo, tú vives en Añas Iglú. ¿Ya? Añas Iglú. Calle Añas.
¿ya? Pones su número. Por ejemplo, chunka, iskay, niyo, yupay, ¿ya? Mira, si se dan cuenta, estimados amigos, las denominaciones al final. Nombre de mi calle es Añas, ya. O sea, puede ser Llana Añas, ya está. Llana Añas, y la calle estoy poniendo después. Ifli. Chunka, iskenio, yupay. También la denominación número estoy poniendo al final. Ya, esa es la idea que tienen que tener cuando imprimimos este tipo de documentos. Porque si yo pongo yupay adelante, pierde la coherencia. Yupay, chunka iskenio. Bien, aquí hay algo que falta. Por eso es importante poner siempre al final. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen aquí? ¿Habrá algún Número comentario? 12. Número 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Pongo una coma y pongo el distrito. ¿Cuál es el distrito donde vivo? ¿Ya? Dependiendo de ustedes, ¿eh? Por ejemplo, yo trabajo en Uripa, ¿ya? Aquí puedo poner, por ejemplo, Chunca, Isquenios y Yupaypi, si es más completo. ¿Dónde? San Jerónimo Sayape, o en este caso, por ejemplo, mi distrito se llama Anjo, Huayo, ¿ya? Sayape, coma. Ojo, Saya es distrito. Y voy poniendo Anjuayo, Sayape. Yupaypi es número. Ijio es calle. ¿No ve? Estoy poniendo. ¿Qué más? Provincia. Yo vivo en la provincia de Chincheros, digo. Chincheros, Guamani, Pi. Ya está. Chincheros. ¿Qué se dice provincia? Guamani. Y le estoy agregando el Pi en la provincia de Chincheros. ¿Ya? Ahora, y sí se entiende mi texto, ¿eh? Yo aquí le vamos a ancar, si con pues yupaini, ¿ya? O yupainio podría ser, ¿eh? Yupainio, ¿ya? 34, 32, 56, 78. Y ananas, kiklupi, chunga, senio, yupaipi, anjuayo, sayapi, chincheros, guamanepe, ¿ya? ¿Dónde? Apurímac, ¿ya? Apurímac, Sulca, ¿ya? Sulca, Suyupi, Tiane. Ya está. Y una de las características, estimados amigos. Apurímac, Sulca suyo, región Apurímac. Y al final he puesto el verbo que me va a representar. Estoy diciendo vivo. ¿Ya? ¿En dónde? Ya estoy dando una idea de todo mi dirección. ¿No es cierto? Entonces, la palabra clave, el verbo clave que estamos poniendo aquí es el tiane. No puedo poner antes el tiane, porque si voy a poner antes, no va a tener, en este caso, coherencia. Si yo pongo aquí, por ejemplo, esta pregunta que tiane, yananas igliope, ¿ya? Chunca es que han ido yo paipi, anjoel sepi, chinches, mamale, aponemos sulca suyo. Entonces, este tiani es el verbo principal y no estás cumpliendo la estructura de sujeto, objeto, verbo. Entonces, por tal motivo, el verbo siempre al final de toda la idea. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, ahora, teniendo esta idea, ¿qué más me falta? ¿Ya? Pongo, pues, ¿cuál es en qué cargo ocupo? Y podría poner, por ejemplo, si yo soy de matemática, puedo poner, ¿ya? Que me chata chorada y cuim, ay, casual y material. Matemática, manta, ya, chacha. Ya está. Matemática, manta, ya, chacha. Cana. Soy. Y luego de eso, pongo mi punto y voy abajito y ahora voy a florearle un poco y le voy a decir, conociendo, sabiendo que es usted el director,
lo que yo quiero decir, ¿ya? Puedo poner han wirahocha, no wirahocha, sino wirahocha, kai, y pongo yacha iwasi, umalir, director, kasjai, kita, ¿ya? Y yachaspa, sabiendo que usted es director de este colegio, ¿ya? ¿Qué más puedo poner? Yachaspa, achuyamuni, o hangman, hangman, ya. Hilja Rimuiki, Hilja Rimuiki, te escribo, ¿ya? A ver, vamos a poner Hilja Rimuiki. Te escribo, estoy diciendo, mira. Fíjense, estimados amigos, la idea que estoy poniendo aquí, que te escribo, sabiendo que usted es el director de este colegio y viendo que usted tiene buen corazón, por eso, y dice, la cocha, Kai, y Achewasi, Umali, Castaguita, y Achaspa, Hilharimuiki, Maña Cuinita, Hilharimuiki, Maña Cuinita, Hilharimuiki. Ya está. Hilharimuiki. Así le estoy diciendo. Te escribo mi petición. ¿Ya? O simplemente puedes decir, Maña Cuinita, Hilharimuiki está bien. O Hilhantagama Maña Kamuiki. Podría ser. O en este caso podrías poner Kai Hilhanta, por este escrito, Hilhanta, Kama, Maña, Ka, Muiki. Ya está. Esta sería mi petición, o la introducción para mi petición. Y aquí está, mira, voy formando mi oficio. ¿Entendido? Creo que está bien claro, ¿eh? Para que nadie diga, no, es que no estoy entendiendo, si el profesor está hablando otras cosas, ¿no? Ayer un amigo ha entrado a las redes sociales y me estaba difamando de todo, nos decía, este no sabe, no puede, cosas así, ya nos hemos acostumbrado. Entonces, estimados amigos, mira, esta es la parte en que yo tengo que dominar. Practiquen esto, ¿eh? Palabritas que ustedes que ya deben, en este caso, permanecer para siempre, es esto. Ijlupi, yupaipi, esto ya no vas a cambiar. Pues. Sayapi, tampoco cambias. Wamanipi, tampoco cambias. Sulcasuyupi, tampoco cambias. ¿Y cuáles voy a cambiar, profesor? Vas a cambiar esto. Este que está con color turquesa, cambias. El número de tu DNI, cambias. ¿Ya? Este añas, yana añas, quijlo, cambias. Chunca esquenio, cambias los números. ¿Ya? Los que están con amarillo serían las secuencias o los elementos que ya no van, en este caso, ya no vas a cambiar. Y eso te va a ayudar. ¿Ya? Muy bien. Aquí nos... ¿Sí? Huamani, Huamanipi es municipio. Huamani es provincia. ¿Ya? Chincheros llaqtapi niti ayinchu muestra. Pues también poner chincheros ya está. ¿Ya? Cuidado. Y aquí nos dicen, pero no se presenta en documentos en quechua. Para temas educativos o para saber la coherencia, si sabes escribir, te piden documentos por el ministerio. Eso sí. ¿Ya? Ahora ya tenemos aquí. Ya teniendo esta idea, estimados amigos, entramos a nuestra petición o al cuerpo, en este caso. Ya, cuerpo soltero. Ya. Aquí está. Y me busqué tu jalería. Entonces, lo que llegamos, Beatriz. Ya. Muy bien. Ahora, teniendo esta idea, mira, si se han dado cuenta, estoy organizando ya mi solicitud. Así te está quedando. Ahora en ¿ya? Quijlu, ¿qué significa? Quijlu es calle, ¿ya? Quijlu es calle. Ahora,
Veamos aquí abajo, estimados amigos. ¿Ya? A ver, un ratito ya. Un ratito, por favor. Vamos a... Ya. Vamos a desconectar a los que están. A ver, un momentito. Para los que están transmitiendo. Un momento, por favor. Ya está. Ya tenemos esto. Mira, fíjense. ¿Ya? Ahora, teniendo esta idea, estimados amigos, casi que nos va la transmisión. Aquí está. Miren, ahora me toca escribir el cuerpo de mi documento, ¿eh? ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿No es cierto? ¿Ya? Aquí otra vez hablo. ¿Ya? Estamos pidiendo permiso, ¿eh? Por cumpleaños. Entonces, ñoja, o puedo poner, alguien. A ver. Yo ya no puedo, ¿cómo podemos explicar? A ver, en castellano, ¿cómo empiezan su solicitud? A ver, dígame, en castellano, ¿cómo empiezan la solicitud del cuerpo? Que habiéndose, ¿Qué? ¿Qué? habiéndose, Que habiéndose. A ver, vamos a tratar de poner esto. ¿Cómo digo que habiéndose? ¿Mm? A ver, y menos que te quiero para imagen su así, Michelle. Que habiendo cumplido un año más o habiéndose, vamos a poner aquí, ¿ah? La palabrita que podría ayudarnos puede ser Imaraykuchus. ¿Por qué? Porque pasó algo, ¿ya? Imaraykuchus, ¿ya? Kunan, ¿ya? Imanaykuchus. Llegó el día de mi nacimiento. Imanaymatar. Imanaykuchus. Pajaris, Jai, Punchao, ¿ya? entendido, Punchao. Cha, yar, pa, re. Ya está. Y Marayguchos, Champajaris, Jaipunchau, Chayar, Parem. ¿Ya? Porque llegó el día de mi cumpleaños. ¿Podría ser? A ver, o simplemente puedo poner la fecha. Y Marayguchos, Kai, y pongo la fecha. ¿Qué fecha? Por ejemplo, 20. Y pongo Iskay, Chunka, ¿ya? 20 Tawayo, Punchau, pongo, mira, y Maraykuchus. Vamos a aumentar el tamaño para que todos vean, ¿ya? Ya está. Y dice aquí, y Maraykuchus, Kai, Iskechunka, Tawayo, Punchau, y pongo el mes. El mes de, por ejemplo, estamos en el mes de octubre. ¿Cómo se dice mes de octubre en quechua? Y me digo, ¿cómo está? Joya Raimi, Quilla. Joya Raimi, Killapi, Ñuja, Kai, Pachama, estoy diciendo, Chaya, Mushan. Ya está. Estoy diciendo. Y Maracux, porque que sería 24 de octubre, yo nací, ya llegué a este mundo. ¿Ya? Y Manima se mata. Chay Raikun, ya, por ejemplo, Chay Raikun, ¿no? Puedo poner hasta Huanca, ¿ya? Hasta Huanca, Kunan, Watan, ¿ya? Kay, pajaris kay Punchay, ¿ya? Pongo el día que toca. Tocado un día lunes o un día viernes, que es imposible a veces que te faltes, porque son días
pero primordiales en los colegios lunes, porque son horas cívicas los viernes, porque te descuentan más, ¿eh? Entonces yo digo, pagaris hay punchau, quillachay, punchauma, ya, quillachay, punchauma, tuparam. Ya, mira, punchauma, tuparam. Ya está. Estoy diciendo que yo, en Maracuyá, porque yo nací el 24 de octubre, ¿qué dice? Hasta Huanca, más aún este día o este año, ya, mi cumpleaños ha caído ahora un día, lunes, que es Quillache Punchauma, Tuparán, Tupa y soltera, dicen, Tuparán. Y pongo aquí, Chairei con, ya, Ñuja, ya, ¿qué voy a decir? Ya, Chairei con Ñuja, Hanman, Ñuja, Huirajocha, voy a poner Huirajocha, Umalir, ¿ya? Umalir, Maña Kamuiki, ¿ya? Huirajocha Umalir, Tukuy, Sonjuyuan, Kai, Punchau, Samaita, ¿ya? Samanaipa, Mañaca, Muiki. Ya está. Estoy diciendo, mira, cosas que debe ser. Y maraicuchos, es que hay chunca tabayo punchao. Oye, la imquilla viñuja, kai pachamama, kai pachaman che amorgani. Verbo al final. Hasta wank, más aún. Kunan, watam, papariste punchao, killachi punchao man, tuparam. Otro verbo. ¿Te das cuenta? O sea, siempre en mis estructuras vamos a poder, en este caso, respetar siempre los verbos al final. Ya, porque si tú no vas a poner el verbo al final, imagínate, yo pongo esto. Dice, kunan, watam, tu para munkai pakaliste punchau, kilachi punchau. Pero aquí voy a estar, pues, cometiendo ya un error. Por ese motivo, hay que poner siempre los verbos al final. Chaireikum, dice, por eso, ñuja o chaireikum nomás. Ñuja o la jocha umalia, tukuy sonkoyon kay punchauta, samanaipaj, maña kamuiki. Te pido otro verbo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Mira, si voy poniendo, ¿ya? Estoy, en este caso, tratando de cumplir toda la estructura gramática. Y esta sería, pues, en este caso, el cuerpo que necesito para mi texto. Poquito nomás, ¿eh? Muchas veces, pues, este tipo de solicitudes no necesitan mayor amplitud, ¿eh? No vas a explicar más cosas porque ya sabes que es algo que, que se sabe, pero si tú quieres fundamentar un poco más, ¿ya? Agarras alguna norma de acuerdo al ministerio. ¿Cuál es la norma del ministerio que da a las personas o que permite a los profesores tener su día de descanso el día de su cumpleaños? A ver, ¿qué norma? ¿Ya? ¿Cuál es la norma? A ver. La ley ¿Ya te servir. entiendes? ¿La ley servir? A ver. Solo para poder nosotros, en este caso, complementar nuestra idea, ¿qué norma sería? ¿La norma que da permiso por cumpleaños a docentes, Es la norma. Entonces, veamos eso. La
por ejemplo, en este caso hablamos de la ley de la reforma magisterial, la 2994.4, en el artículo 199, literal F, ¿qué dice? ¿Ya? ¿Quién reconoce que el profesor tiene derecho a gozar de descanso físico en el día de su onomástico? Entonces, ¿qué hay picharas? Hasta one, ya, pongo imaraykuchus, ya, Kai, Perú, Suyupi, ¿ya? ¿Qué norma estamos viendo? Que reforma magisterial, ¿eh? ¿Ya? Kai, Perú, Suyupi, Kamachikuy, más Kamachikuy Gama. Ley de reforma magisterial, ¿ya? Puedes poner, magisterial, Nishapi, ¿ya? Nishapi, Yachachikunama, ¿qué cosas? ¿Ya? Huk, Unchauta, o Huk, Unchauta, recuerden, Unchauta, sí, en fiesta, yo que agradecemos por su cumpleaños. Huk, Unchauta, Onomástico. no, onomástico, sino aquí. A ver, pongamos aquí. Huk, Unchauta, Wata juntas con Reiku, Huk, Unchauta, Wata juntas con Raiku, ¿ya? Huk unchauta kun, ¿ya? Y Maraiguts, Kai, ¿ya? Estamos completando esta idea. Kai Perú Suyupi, Kamachiku y le reforma que Nishapi, Wata juntas con Raiku, Huk unchauta kun, ya, chachakuna, Wata juntas con Raiku, Huk unchauta kun, ya está. Y he dado mi idea. Mira, fíjate, ¿eh? Ahora, ¿por qué he cambiado el orden? El verbo al final. Mira, fíjate. Imaraykuchus kay iskay chunka tawayoq punchaw quyaraynikillapi ñuqa kay pachamanchaya musqani. Astawanqa kunan watan paqarisqay punchaw killachay puntrawman tuparamun. Chayrayku ñuqa uraqucha umalliq tukuy sunquywan kay punchawta samanaypaq mañakuy. Imaraykuchus kay Perú suyupi kamachikuy ley de reforma magistral nisqapi yachachikunaman wata juntasqan rayku huk unchauta kun, ¿ya? Huk unchauta samananpaq kun. Ya está. Y ya voy poniendo, ¿no es cierto? Entonces, mira, este sería el cuerpo de mi solicitud. Ya está. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo bajo el tamaño de letra aquí a 14, ya está, mira. ¿No es cierto? Mañana. Ya estoy terminando mi petición. Ahora, la última parte del remate que nos dice, ¿qué cosita más podemos agregar en la última parte? Agregamos lo siguiente, ¿ya? La despedida. Pero aparte todavía falta, ¿ya? Chaypaqmi, DNI, por ejemplo, puedes poner aquí, Chaypaqmi, podría ser, Chaypaqmi, si no sabes DNI, en quechua nos ponemos DNI, ¿qué cosa? Copia, Me olvidaba, yo tomaba eso. copia, Nishata, ¿a dónde voy a poner? ¿Ya? Kai Hilhak, Kai Hilhak, Hipangman, Chura, Moni. Ya está. Mira, Chaypaqmi, DNI, copia, Nishata, Kai Hilhak, Hipangman, Chura, Moni. Ya está. Ya dije, para eso, para dar credibilidad, estoy pegando o estoy poniendo la copia de mi DNI detrás de ese documento, detrás de este escrito. Igual, mira, el verbo al final. Chura, muy. Datos importantes que debes tener en cuenta, ¿eh? ¿Ya? Entonces,
Chiqui es DNI, dicen. Algunos dependiendo, ¿eh? Muy bien. Ahora, ponemos, ¿qué cosa? Chairaikun, podría ser Chairaikun, ¿ya? Yo pongo 2 puntos, ¿ya? Alguien son joyo casfaiguita y achaspa, mira, alguien son joyo casfaiguita y achaspa, hasta Wampas. ¿Qué más podemos poner? ¿Ya? Kai, por ejemplo, achaspa jama achuyamone. Puedo poner, achuyamone. Achuyamone. Achuyamuni. ¿Qué más podemos poner? Achuyamuni. Achuyamuni. Me acerco. ¿Ya? Alguien son quita, son creo que se quita ellos, ¿va? Achuyamuni. ¿Ya? Kei. Mañakuini junta con hambre. ¿Ya? Achuyamuni. Kai. Mañakuini. Ñakuini. Kun arikunamba, para que se cumpla. Ya está. Esta sería mi expresión. ¿Ya? Entonces, o aquí también dice, junta con coma, kunan manta, pacha, ¿ya? Kunan manta pacha, ¿qué cosa? Añancha, kuiki. Añancha, kuiki. Desde ahora te agradezco. ¿Ya? Alguien son juego caspa, suma son juego caspa, podemos poner aquí. Y ya está en este caso, mi solicitud, estimados amigos. Ya tenemos. Cherek, alguien son juego casaquita y chaspa, achuyamoni. Achuyamoni es más cerca. O Gilja Muiki podría decir, para que no te equivoques. Gilja Muiki. Te escribo. ¿Ya? Es el verbo. Podemos poner una coma si deseamos. Ok, mañakuini junta, rikunamba. Mejor no. Hilhamiki que maña kuini junta rikunamba. Con amant pacha, añan yaguiki. Desde ahora te agradezco. Entonces, esta sería la parte ya final de mi expresión, de mi solicitud. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿qué más? Ya tengo mi solicitud, mis estimados amigos. ¿Ya? Hemos formulado según la ley de la reforma magisterial con todo eso. Esperemos que hayan aprendido un poco más. ¿Ya? Ahora, Tukunaspa, ponemos abajo. ¿Qué fecha? ¿Qué falta? Fecha. La fecha. Y pongo aquí. Si estoy en mi barrio que es Anjo Guayo, podría poner Anjo, ¿ya? Guayo, pongo una coma, pones el número. Si hoy día es 3, pones 03. ¿Qué más? ¿Ya? Octubre. Joya. Joya, Joya. Gilia. Joya, Raimi, Gilia. Raimi. Iyapi. ya está. Joya, Raimi, Quillapi. Año 2025. Ya está. En este caso, algunos números les sugiero que ya no pongan en quechua, porque va a ser muy amplio, pues. ¿Ya? Ya está. Ya tengo aquí. Para indicate, ¿qué más agregamos? Y aquí voy a poner mi Matsudiga, Atentamente. mi nombre. ¿Ya? Petas remaremos. Yoka. ¿Ya? Remaremos aquí que una champi. Ya está. Killa Waman, Anka. Tu número de DNI. Y ya está, estimados amigos. Entonces, para todos, esta sería tal vez la forma en la que podamos escribir nuestros documentos por si aún nos pide el ministerio o en la evaluación encuentran este tipo, o les piden. Entonces, ya tienen un
formato o un diseño para que puedan escribir. ¿Ya? Ya está. Entonces, recomendaciones, estimados amigos. Si tú no encuentras una palabrita en quechua, en este caso, no encuentras un término y solo sabes que está en castellano, pones nisjata, nishapi, pones, ¿ya? Esos son recursos de apoyo. ¿Ya entendido? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Qué es Añanchacuic? Añanchacuic es te agradezco. ¿Ya? Añanchacuic. Te agradezco. ¿Ya? Alguien chumanachu, imanenguichismi. Ali. Alguien me chachi. ¿Ya? Usa y echachir. Ahora este material también se les va a compartir a ustedes. Ya saben, la carpeta está actualizada todo, ¿eh? Más adelante me he hecho una solicitud para un grupo de estudiantes. También está aquí. Pueden poner eh, aquí. También hay otro modelito. En este caso creo que es una carta de renuncia. ¿Ya? Y aquí, mira, tenemos algunos términos muy importantes. ¿Ya? Aquí está. Por ejemplo, los términos importantes. Denominaciones que podrías utilizar. ¿Cómo se dice DNI? Resichikunaipak, Yupay. Nisqa, lo que se denomina. Si tú no encuentras una palabra en quechua, Sevich y Nisjata Megochkani, dices, ¿eh? Por ejemplo, por ese televisión Nisjata Hawashani. ¿Ya? Otro. El adjetivo siempre es un recurso que va antes de un sustantivo. Eso también hay que tener en cuenta. Muchos se equivocan. Vaca blanca, yurahuaca. Esas estructuras que tenemos que tener en cuenta en el quechua. Ahora, en caso de denominaciones, tenemos aquí, mira, suyo, país. En este caso, estimados amigos, cuando usted pone, ¿ya? Cuando usted pone, ¿qué cosa? Un lugar, por ejemplo, Perú, y siempre las denominaciones atrás. Perú suyo. Por ejemplo, Lima Sulca suyo. Pones en o Cosco Sulca suyo. A ver, Calca o Amani. Y vas distrito. Por ejemplo, pones Pisa, distrito. Ayllu. Era cancha, Ayllu. Cali. Y Anañas, Quijillo. Y pones Llajta, ciudad. Cosco Llajta. Yupay, número. ¿Ya? Entonces, se puede considerar cada uno de esos también, estimados amigos, como recursos que van a utilizar. Artículo, aquí tenemos hook, 1. En este caso, esto, por ejemplo, el artículo indeterminado de veces no está fijo todavía en el ministerio, yo tampoco he encontrado. Suele utilizarse la K nomás, como un artículo indeterminado. Jojoaca, jamochcan, un o una, ¿ya? Ya, estimados amigos, creo que con eso ya terminamos. Sí, pues espero que hayan aprendido un poco más el quechua, pues. Maestro, buenas noches. Maestro, tal vez nos podría enseñar un texto argumentativo, maestro, por favor. Bien, señor. Para la próxima clase. Hemos avanzado el día martes. Uno más, maestro, uno más. Ya. Vamos a terminar, estimados amigos, con el tema de los demás textos que tenemos todavía disponibles esta semana. Sí. También vamos a hacer un repaso de las reglas que nosotros necesitamos para poder escribir bien. Errores comunes, errores frecuentes. Vamos a hacer un repaso de todo lo que es fonética y fonología. Y con eso vamos a terminar, estimados amigos, el 10 de octubre. Ahora, en noviembre vamos a empezar otro curso que va a ser también desde básico, pero vamos a estar incluyendo las evaluaciones por formulario de Google, algunas evaluaciones orales. Va a ser más completo. Como ya tenemos todos nuestros materiales, desde noviembre vamos a empezar otro curso que va a ser desde básico. ¿Ya? Entonces, también pues... Alguien, maestra, alguien ya chachi. Ya pues, Señor estimados, Chachi, excusa. Ya, Chachi, una consultita. ¿Cómo se dice carta? Me olvidé de preguntar ayer. carta, ¿qué dicen? A ver. Carta en quechua. Carta. Camacho. Hay varios términos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no hay, pues,
directamente, carta. Los chasquis que llevaban. A ver. Y matan a Chuspi, chuspita, chuspata, Y pues, No había chuspa. lo para decir carta, ¿eh? yupanas. Con algunos casos, por ejemplo, en el inglés va a encontrar ahí un traductor muy buenazo que te dice, pues, chasqui gilpa. ¿Por qué? Porque los chasquis llevaban, pues, cartas. Entonces, puedes poner chasqui gilpa, ¿ya? Podría ser, ¿ya? Chasqui gilpa, escrito del chasqui o lo que lleva el chasqui, ¿ya? Podría ser, dependiendo, en algunos lugares consideran eso, pues en algunos no, ¿ya? Chasqui gilpa, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Sí, ya amigos, entonces con eso nosotros nos quedamos, ¿ya? El manual Añay, en- añay, achachi, kusa, kusa. Muy bien, entonces Pajarín Cama, los que aún no se han unido por TikTok, escríbanme, hay un enlace de WhatsApp en mi perfil de TikTok, por ahí escriban y les vamos a agregar al grupo, ¿ya? Tú pongo una cama, ¿sí? Cama, pajarín cama, yachachi. Ya Chachi no puede leer todo en español. ¿Quieren en español? Pajarín cama, yachachi. ¿Que lean en español? Pajarín cama, yachachi. La solicitud que Cama, usted yachachi. lo puede leer todo en español. Profe Ronnie, hasta el lunes, ¿no? O sea, mañana va a haber, no. Lunes ya. Hasta lunes. Gracias. Lunes, profe Loli. Pajarín mana, chucanca. Pajarín hermano, Gangacho, Pajarín. Lunes, cama, yachachi. ¿Con qué nombre estará en TikTok, por favor? Cama, yachachi. Búsquenos en YouTube como Yachasunchis, en TikTok como Yachasunchis y en Facebook también como Yachasunchis. Ya, esas son nuestras, en este caso, nuestras páginas con las que trabajamos. ¿Ya? Ya, pues, estimados amigos, con eso nos quedamos. Topo con la escama. Añay, achachi. Topo con la escama.